El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, recordarles que mañana actúa el cantante argentino afincado en Miami, Diego Torres, que es el de Color Esperanza, en la isla de La Palma. Mañana por la noche estaremos allí en la isla de La Palma para disfrutar y compartir ese concierto con los palmeros. La 10 Capital Radio estará mañana en La Palma. Mañana nos vamos para La Palma al concierto de Diego Torres. Y como todos los días, nos encanta mirarlo a los titulares de hace un año. Y bueno, hace un año Ángel Víctor Torres, ministro, suspende su agenda pública hasta que se recupere de su operación por cáncer. Hay que decir que hace un año lo operaron de un cáncer. Y bueno, también hay que mencionar que está estupendamente y que después de un año el cáncer está ahí controlado. O sea que una buena noticia. Y hoy hace 365 días el gobierno prohíbe por ley servir bebidas azucaradas y bollería en comedores escolares. La nueva normativa garantiza que se sirvan 5 comidas saludables a la semana en todos los colegios. Por cierto, hoy hablaremos porque hoy ya ha salido una nueva normativa también para los comedores escolares sobre los fritos, etcétera, etcétera. Ya saben que en Canarias tenemos un problema grave que es la obesidad infantil. Y claro, eso significa, desgraciadamente, que en Canarias se come mal. Hoy se cumplen 1518 días de guerra entre Rusia y Ucrania. Ampliaremos estas noticias porque parece ser que se le ha acabado la munición a Ucrania. Se le ha acabado y Europa está ahí corriendo, poniendo más dinero. Ya saben que los españoles hemos puesto 17.000 millones, que a lo mejor para quien lo escucha no es nada, para mí es mucho dinero en esta guerra, solo los españoles. Por lo tanto, llevamos 4 años y 51 días y verán que no hay ningún tipo de viso de nada, ni de reuniones de paz, ni de las partes, ni con otro superior, ni intervienen los americanos, ni los chinos, ni nadie, ni los europeos. Bueno, los europeos están en la guerra, porque los europeos están con Ucrania y nos está costando la intemerata. Y después de 40 días de guerra en Irán, llevamos 8 días de alto el fuego, 8 días. Nos quedan unos días todavía para cumplir 2 semanas. A ver si en lo que queda de semana, la próxima semana, se puede parar o incrementar la guerra en Irán. Hoy es jueves 16 de abril de 2026 y ya hemos cruzado el ecuador del mes de abril. Verán que cuando nos demos cuenta, estamos en pleno mayo. Y hoy es un día muy importante para la radio, porque hoy es el Día Mundial de la Voz. De la voz, qué importante la voz. El Día Mundial de la Voz se celebra el 16 de abril y fue declarado por la Federación de Sociedades de Otorrinos, con el objetivo de crear conciencia de la importancia que tiene la voz, así como los ciudadanos que deben tener para evitar problemas relacionados con las cuerdas vocales y con la fonía y la disfonía. La voz representa el principal medio de comunicación a través del cual las personas expresan pensamientos y emociones. Es una herramienta que nos permite estar en contacto con otros y de estar de forma intensa relacionados con las personas. En el mundo agitado de hoy, muchas personas sufren de trastornos relacionados con la voz, sobre todo aquellas que tienen el hábito de fumar o que necesitan la voz para ejercer una determinada profesión, como somos los que colaboramos, trabajamos, amamos la radio. Por lo tanto, hoy es el Día de la Voz. Por esta razón, no está de más visitar al otorrino de manera preventiva para evitar daños futuros en las cuerdas vocales.
Bueno, vamos con las efemérides del día de hoy. Nos vamos a 1581 y Felipe II es proclamado rey de Portugal en el monasterio de Tomar tras su conquista por tropas españolas. 1581. En 1622 el cardenal Richelieu es nombrado primer ministro de Francia, cargo que ejerció en los reinados de Luis XIII y Luis XIV. Y en 1910 en la ciudad de Boston se inaugura el estadio para hockey sobre hielo, 1910, el Boston Arena, que hoy es el estadio más antiguo todavía en uso, más de 100 años. Y en 1963, en la cárcel de Birmingham, el doctor Martin Luther King Jr. escribe su carta desde la cárcel por protesta contra el apartheid que asolará su país hasta 1967. El 16 de abril del 2003 nació la Unión Europea de los 25, ahora de los 27. Y en 2012, Cristina Fernández, presidenta argentina, anuncia el decreto de intervención de la petrolera YPF, participada por Repsol. En 2013, Isabel Pantoja, es condenada a 2 años de prisión por blanqueo de capitales, al igual que su expareja Julián Muñoz, que fue alcalde de Marbella. Vamos con el santoral y el santoral de hoy 16 de abril y felicitamos a Engracia, Toribio y Calisto. A los 3 muchas felicidades. Bueno, estábamos comentando la guerra esa tremenda entre Ucrania y Rusia. Bueno, pues hace falta 120.000 drones y misiles, y los aliados redoblan la ayuda a Ucrania en Berlín. Ya saben que hemos puesto 17.000 millones y hay que seguir poniendo dinero para mantener esta guerra que no vale para nada. Este miércoles se anunciaron en una reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania celebrada en Berlín unos 120.000 drones prometidos por Reino Unido, junto con financiación adicional para el programa Pearl de la OTAN. Drones have defined this war. They will be decisive to its outcome. That's why I'm announcing today strike back against Russian aggression. El ministro de Defensa alemán reiteró los últimos compromisos militares de Berlín anunciados el martes durante las consultas gubernamentales entre Alemania y Ucrania, en las que ambas partes firmaron un paquete de defensa de 4.000 millones de euros que incluye cientos de misiles Patriot y la producción conjunta de drones, así como un acuerdo para compartir datos digitales del campo de batalla. El ministro de Defensa de Ucrania añadió que los drones son responsables de la mayor parte de los contraataques de Ucrania y son fundamentales tanto en el campo de batalla como en los ataques de las líneas enemigas. Por otro lado, Italia se abre a producir drones con Ucrania en plena escalada de la guerra con Rusia. Tras su distanciamiento con Donald Trump, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, estrecha filas con Ucrania. Durante su reunión bilateral con el presidente ucraniano en Roma, la primera ministra confirmó su apoyo total a Kiev y anunció su interés en una iniciativa conjunta de producción de drones entre Italia y Ucrania. Se trata de un nuevo impulso para la industria de defensa ucraniana tras los acuerdos de cooperación firmados en Berlín y Oslo. L'Italia continuerà a promuovere in sede G7 e in sede di Unione Europea la pressione economica su le infrastrutture indispensabili per la popolazione. Tras la cumbre con Meloni, Zelensky se reunió con el jefe del Estado, Sergio Mattarella, quien reafirmó el apoyo de Italia a Ucrania y su respaldo al proceso de adhesión de Kiev a la UE. Y la OIEA exige controlar el programa nuclear de Irán para lograr un acuerdo que ponga fin a la guerra. El Organismo Internacional de Energía Atómica afirma que cualquier acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra deberá incluir medidas muy detalladas de verificación nuclear.
El director general del organismo, Rafael Grossi, advirtió que el amplio programa nuclear iraní requerirá la presencia de inspectores del organismo. All of that will require the presence of IAEA inspectors. Otherwise, you will not have an agreement. You will have an illusion of an agreement. Los comentarios de Grossi llegan en un momento en que Irán no ha permitido al organismo acceder a sus instalaciones nucleares bombardeadas por Israel y Estados Unidos durante una guerra de 12 días en junio. También coinciden en el hecho de que una ronda inicial de conversaciones presenciales en Pakistán entre altos funcionarios estadounidenses e iraníes no logró alcanzar un acuerdo el pasado fin de semana. El presidente de Estados Unidos ha afirmado que impedir que Irán obtenga un arma nuclear es un objetivo clave de la guerra. Y Trump afirma que la guerra con Irán está muy cerca de terminar mientras avanza el alto el fuego. Ya saben que llevamos 8 días de alto el fuego. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que la guerra con Irán está muy cerca de terminar. Las declaraciones del presidente llegan en un momento en que el alto el fuego, que expira el 22 de abril, sigue siendo frágil. Estados Unidos mantiene el bloqueo de los puertos iraníes, mientras Teherán lanza nuevas amenazas en respuesta. No obstante, las autoridades aseguran que se están logrando avances en las conversaciones y los mediadores señalaron el miércoles que se ha progresado hacia una posible extensión de la tregua entre Washington y Teherán. Los negociadores se centran en 3 puntos clave que hicieron fracasar las conversaciones del pasado fin de semana: el programa nuclear iraní, el estrecho de Hormuz y la compensación por los daños causados por la guerra. Mientras tanto, Israel continúa su ofensiva aérea y terrestre contra Hezbollah en Líbano. Los ataques se producen después de que Israel y Líbano mantuvieron en Washington sus primeras conversaciones directas en décadas. Y Feijóo critica la regularización a granel de inmigrantes con antecedentes y el gobierno lo ve un vasallo de Vox. El PP ya había arremetido contra la regularización. Una inmigración a granel. Pero hoy lanza una nueva acusación. Y el gobierno ha dicho muy claramente que con informes policiales, con antecedentes policiales, se va a regularizar a ese inmigrante. Un inmigrante que ha delinquido, que ha abusado de una mujer o ha robado a un ciudadano. Mezcla antecedentes policiales y penales. No son lo mismo. Los policiales se refieren a una persona que ha sido detenida o investigada, aunque al final sea absuelta. Con el decreto en la mano, no podrá acogerse a la regularización quien tenga una condena o un proceso penal pendiente por agresión sexual o robo, como dice Feijóo. Hay que acreditar que no tienen antecedentes penales. Otro requisito es que no representen una amenaza para el orden público y para eso se valora un informe policial. El señor Feijóo demuestra o desconocimiento o mala fe cuando habla de los antecedentes penales. Ha sido, es y sigue siendo un requisito imprescindible. Así es que deje de embarrar. El gobierno reprocha a Feijóo que compre bulos. No demuestra más que ser un vasallo de Vox, en el que, por cierto, está criminalizando a las personas migrantes. Es una vergüenza. Y tildan de indignas esas palabras, y más dicen para quien aspira a gobernar. El gobierno deja fuera de la regularización de inmigrantes a los apátridas y condena a los saharauis a un limbo. Mahjoub es saharaui, llegó en noviembre a Vitoria y tiene muy claro cómo la regularización podría cambiar su vida. Dejar de ser invisible una vez y poder trabajar y poder tener una tarjeta sanitaria. Un sueño que en su caso y en el de miles de refugiados saharauis no será posible con la medida aprobada esta semana, que excluye a los apátridas, la vía reservada para ellos. Se agrava el limbo jurídico en el que se encuentran, una situación de absoluta indefensión ante una clara discriminación. Mahjoub ni siquiera ha conseguido la condición de apátrida, un trámite que puede alargarse 2-3 años, como mínimo. Desde el gobierno justifican su exclusión porque se está tramitando en el Congreso una iniciativa para otorgar la nacionalidad española a los saharauis. Una proposición de ley ya por el Grupo Parlamentario Sumar, que esperemos que la podamos debatir pronto para el pueblo saharaui.
Otro colectivo que deja fuera la normativa es el de los migrantes que se hallan en centros de internamiento de extranjeros, sobre los que pesan órdenes de expulsión. Una medida cautelar, por lo tanto, no tienen una sanción y no deberían impedirse que pudieran acceder a la regularización. Las ONGs piden que el proceso no deje a nadie atrás. Me gustaría formarme y a ver si, como cualquier persona, hacer mi familia aquí o allá en los campamentos, poder viajar, volver, trabajar, ser una persona normal. Un plan de futuro que seguirá en suspenso. El Partido Popular acusa a Bolaños de atacar al Poder Judicial tras las críticas al juez Peinado y este reprocha sus pactos con Vox. Gracias. Señor Bolaños, usted está acostumbrado a traspasar todos los límites. Este lunes, de hecho, ha traspasado los límites de cualquier demócrata. Usted ha atacado a un juez con nombres y apellidos. Usted se ha excusado diciendo que era una opinión personal, pero es que cuando un ministro del Gobierno de España da una rueda de prensa no da su opinión personal, da la opinión del Gobierno. Y el juez Peinado no es su problema, es su excusa. De hecho, ustedes le están utilizando para lanzar un mensaje a todos los jueces de este país. Si a alguien se le ocurre investigar al Gobierno, esto es lo que les va a pasar. Un linchamiento personal y profesional. Ustedes le están utilizando para lanzar un mensaje de miedo y que cuando a cualquier juez de este país le llegue un asunto de su Gobierno, se lo piense 2 veces. Usted ha hecho todo lo que le ha pedido el señor Pedro Sánchez. Usted por Sánchez ha mentido, ha atacado a jueces, a fiscales, a magistrados, al Tribunal Supremo, ha intimidado al Consejo General del Poder Judicial por escrito. Usted se ha quemado defendiendo a sus compañeros de partido, de su Gobierno, la corrupción de los familiares de Pedro Sánchez. ¿Y para qué, señor Bolaños? Cuando el señor Sánchez ha tenido que elegir un vicepresidente, lo que ha dicho la propaganda del Gobierno es que elegía al listo del Gobierno, en fin, y al moderado. Claro, usted lleva toda la legislatura llamándonos ultra, pero resulta que para Sánchez el ultra es usted, que no le ha elegido vicepresidente. Claro, ustedes se enfadan mucho porque decimos que Sánchez es el Orbán del Sur. Se enfadan cuando decimos que Sánchez es el último populista que va a caer en Europa. Pero claro, ¿hay algo más populista que atacar a jueces y a fiscales y a magistrados solo cuando atacan al Gobierno? ¿De verdad no es populista ir contra lo que dice el Parlamento? Mire, los españoles en este Parlamento por mayoría han votado que se bajen los impuestos y ustedes se los están subiendo por decreto. La mayoría de los españoles han votado en este Parlamento que no haya una regularización masiva y ustedes la han aprobado por decreto. Y los canarios ya son los que más esperan de toda España por una cita médica, hasta 162 días, 162 días. Por cierto, yo pedí cita con el médico mío de familia y 15 días, 15 días para pedir al de familia, o sea, al de primaria, al de cabecera, 15 días. Bueno, vamos bien. Parece ser que la demora en quirófanos desciende y la espera media para operarse en Canarias ya es 2 semanas inferior. Pues bueno, parece ser que hay algunas noticias positivas. Y la Iglesia y los organizadores piden que no haya clase en Canarias por la visita del Papa León XIV. Bueno, pues nada, no habrá clase. También se hace un llamamiento para facilitar el teletrabajo. Échense a correr en la medida de lo posible. O sea, que no se vaya acá a clase y que no se trabaje. Bueno, no trabajarán los funcionarios porque los demás trabajaremos con papa, sin papa y con 3 papas. Y atentos que los alojamientos turísticos canarios tendrán que implantar las camas elevables antes del 2033. Esto lo aprobó el Parlamento de Canarias. Antes del 2033 tienen que tener todos camas elevables. La norma obliga también al uso de carros motorizados para mejorar la salud laboral de las camareras de piso. Dense cuenta que hay que cambiar 500.000 camas. 500.000 camas, no una, ni 2, ni 1.000, ni 3.000. 500.000 camas hay que comprar nuevas para ponerlas eléctricas. Después, evidentemente, esto pasará como lo de las gallinas. Mandaremos estas camas a África, ahí a Marruecos, a Marrakech, y cuando vayamos nosotros dormiremos en las camas en Marrakech. Igual que las gallinas, ¿se acuerdan que los gallineros los mandamos a Marruecos y ahora compramos los huevos y las gallinas marroquí? Pero aquí no tenemos ni huevos ni gallinas. Bueno, muy interesante. Y los pastores y pastoras de Gran Canaria, que esto es algo que hay que estudiarlo con amplitud, han renovado su acuerdo con el Cabildo. O sea, saben que en Gran Canaria se puede hacer pastoreo. En Tenerife no, que estamos en la misma comunidad. Consolidando un pacto institucional y social que reconoce el papel estratégico del pastoreo ordenado en la prevención de grandes incendios forestales, la conservación de la biodiversidad y la gestión sostenible del territorio. Recuerden,
en Gran Canaria se puede hacer pastoreo, en Tenerife no se puede hacer pastoreo. Cosa curiosa. Y tal día como hoy terminamos con una nota musical. Un 16 de abril de 1964 se pone a la venta el álbum debut de la banda Los Rolling Stones. Escuchen. I was driving home early Sunday morning through Bakersfield, listening to gospel music on the colored radio station. And the preacher said, you know, you always have the Lord by your side. Well, I was so pleased to be informed of this that I ran 20 red lights in his honor. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I had an arrangement to meet a girl, but I was kind of late. And I thought by the time I got there, she'd be bound off with the nearest truck driver she could find. But much to my surprise, there she was sitting in the corner, a little bleary, the worse for wear and tear. Was a girl with faraway eyes. So I tell you. Capital Radio.